Entonces, y de nuevo, en los distritos más pudientes, en San Borja, por ejemplo, digamos, un distrito de clase media, Ajá. los colegios públicos aparecen con un nivel no muy superior, pero digamos... Un poco más arriba. Misma calidad, pero un poco más arriba que la escuela privada. Claro. Pero mira lo que pasa, no sé, pues en distritos de más a la derecha, en donde... ATE, por ejemplo, ATE, ¿no? o sea, la escuela pública es superior... Bastante más superior en ATE que la escuela privada, ¿no es cierto? Entonces las familias que están invirtiendo para poner en ATE a sus hijos en una escuela privada tienen que saber, por lo menos para tener la información del caso, que las escuelas públicas están rendiendo mejores resultados que las privadas. Y que están, y que están pagando por ese servicio. Ok, exacto. No sé si nos queda algún otro, no matemática, sí, incremento... Creo que el del futuro, ¿no? Eso de ahí que es el alarmista. Ese es el que mencionabas al comienzo. Ese es lo que el 2021. El 2021. Nosotros pusimos el 2021 como un hito, digamos, por el Bicentenario y porque en el IEP todo está ahora discutiéndose alrededor del Bicentenario. Y porque todo el mundo quiere ser presidente del 2021. Y todo el mundo quiere ser presidente en el 2021. Y entonces acá lo que hicimos fue proyectar los mismos muros que vimos antes y que acaban en el 2012, tomando en consideración estos tres factores. El crecimiento económico se sostiene, ni siquiera es que aumente. El tamaño de la familia se mantiene y cae, eso sí, hay un índice demográfico muy claro, cae en ese momento el tamaño de familia urbana en Lima es 4,5, la idea es que va a caer en el 2021 a 3,5, un hijo menos por familia. Suena raro el decimal, pero digamos así es como se mide. Y lo tercero es que la oferta privada siga creciendo, es decir, que se sigan autorizando la creación de nuevas escuelas. Y esto es lo que sucede. En el 2012, que está más o menos un poquito más a la derecha, al medio. Al medio. ¿No? Vimos lo que vimos antes, es decir, había una subida del muro amarillo, pero todavía quedaba un poco de muro naranja. Y lo que vemos al 2021, no sé si se nota, es que queda un tímido muro rojo que representa a la escuela pública, a la matrícula pública, muy, muy pequeñito y un gran despliegue de la oferta privada, ¿no? Ok, si uno si uno dijese, no está habiendo ningún cambio sustantivo en el manejo del tema educativo en el país, uno replicaría esto en el resto del país. Y lo que pasaría es que habría muchas familias de clase media o de bajos ingresos, digamos pobres, trasladando recursos, gasto a la escuela privada, sin que eso sea una garantía de que sus hijos vayan a recibir una mejor calidad. Es más, podrían estar perdiendo calidad en algunos casos. Podrían estar perdiendo calidad. Costos de oportunidad que los economistas saben. Claro, muchísimo es un mejor. dinero que inviertes, que cuesta un montón y que al final el retorno va a ser malo, porque tu hijo va a estar mal formado. Cuando tú presentaste algunas de esas láminas en el CADE por la información, algunos de los comentarios en la mesa fueron que era un tema de información. Y este concepto de información siempre se utiliza... Da vueltas y vueltas cuando el Estado tiene que tomar decisiones o tratar de intervenir en cualquier ámbito. Ley de la comida chatarra... el tema de la superintendencia para que acredite las universidades. No, todo es información. Hay que dar información y la gente está en capacidad de decidir. ¿Es suficiente el tema de la información? Digamos, la experiencia internacional, ¿qué cosa demuestra para tener un parámetro de acción? A ver, tres cosas muy puntuales. La primera es que hay la forma de regular calidad para servicios sociales, como la educación y la salud, ha pasado por esa discusión que termina siendo bastante más doctrinaria que con evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modelos que han apostado para que las propias instituciones regulen su calidad, es decir, un proceso de autorregulación en libre competencia y que traten de hacerlo, no ha terminado de funcionar, ¿cierto? Porque ¿te refieres en el Perú o en general? En general, por lo menos en América Latina, por lo menos en América Latina, ¿no es cierto? Porque la discusión de escuela privada y escuela pública en Europa es casi inexistente, ¿no es cierto? El segundo elemento es que quien regule la calidad sea el mercado. Y de eso también hay mucho escrito, ¿no es cierto? Inclusive gente que cree mucho en el mercado ha identificado un conjunto de variables que pertenecen a las famosas fallas del mercado, que en el caso de educación hacen particularmente carne, digamos, ¿no? No hay información, la calidad del producto la vas a ver al terminar el asunto, con lo cual ya no hay vuelta atrás.
hay un conjunto de no observables. Claro, no es un producto estandarizado, no es que voy a echar gasolina, comparo este grifo con este de acá. Es un tema que te das cuenta a lo largo del tiempo si efectivamente funciona o no. El Estado no puede tener un contrato completo, digamos, de regulación porque no sabe el producto que le va. Entonces hay un conjunto de elementos que hacen que estas fallas del mercado, en el caso de educación, realmente sean visibles. La tercera opción es que la regule el Estado, ¿no es cierto? Y la pregunta es cuánto la regulo y cuánto permito para no interferir con la iniciativa privada. La discusión en los países, inclusive en países como en Chile, ¿no es cierto?, que optó por las primeras opciones, la autorregulación y la regulación por parte del mercado, empiezan a dar cuenta que tampoco han tenido resultados educativos y se necesita un Estado que, con las discusiones del caso, para que no se asusten quienes creen que eso es intervencionismo, pueda velar la calidad y regular la calidad de estos servicios. Y alguien tiene que decir, esto es lo correcto y esto no. Tal vez primero teníamos que quitarnos el mito de que toda intervención pública es mala per se. Exacto. Porque ese es un concepto que se ha extendido demasiado. Y que no se ajusta a la realidad. En el Perú, porque ni siquiera en toda América Latina. No, en el Perú particularmente se ha logrado insertar esta idea en la cabeza, ¿no? Y bueno, y se sigue repitiendo hasta ahora. Esto nos lleva al tema de la universidad, porque... Es un traslado de la discusión. Es un traslado, ¿no es cierto? Porque en la ley universitaria, el tema más crítico se ha convertido en el tema de esta superintendencia que se va a encargar de acreditar a las universidades. Es decir, el Estado, el gobierno, el Congreso está optando por la tercera opción que tú has planteado. Que el Estado intervenga directamente acreditando aquellas universidades que son buenas o malas para otorgar permisos y también en las carreras, ¿no es cierto? No, en las universidades. Son de universidades. Sí. Ok. ¿Cuál es tu posición respecto a ese tema? ¿Crees que es la mejor salida en el caso de las universidades como también para la escuela en general? Sí, yo creo que sí. Creo que sí porque, a ver, esto de acá tiene que, y permíteme 2 minutos solamente la explicación más aburrida del caso, que es la más conceptual, pero creo que es necesaria. América Latina y el Perú entró a un proceso que se llama masificación de la educación superior, es decir, una expansión desordenada de la oferta de educación superior y una matrícula que crece cada vez más por 2 razones. Primero, porque hay una clara compromiso de los estados por extender la secundaria y tratar de ampliar, y por lo tanto hay cada vez más jóvenes que terminan la secundaria y son potenciales estudiantes de educación superior. Esto no pasaba antes de los años 90, ¿no es cierto?, donde la matrícula de secundaria todavía era muy restringida, llegaba al 50% como promedio general en América Latina. Al alcanzar casi el 100%, hay más chicos que quieren estudiar y entonces se abre esta oferta. Y el segundo elemento es que en América Latina, a partir de los años 90, hay unos procesos de liberalización de la oferta educativa. En el Perú, claramente, hubo un primer intento en el 91, luego en el 94, finalmente en el 96 sale un decreto, el decreto 882, que permite la creación de un conjunto de universidades, inclusive con fines de lucro. Ante esta situación, hemos tenido una explosión desde el año 98 al 2012 también, que se han creado alrededor de 7 universidades por año, en promedio. De esas 7 universidades por año creadas, 6 son privadas. ¿Cuántas son de Acuña? Una por lo menos. 6 son privadas, ¿no es cierto? Y una pública y 6 privadas por año. Una pública y 6 privadas por año en promedio. ¿Esto qué significa? Que es verdad que se ha democratizado, que es la otra, digamos, la cara buena de la masificación, ¿no es cierto? Se democratiza el servicio y hay más personas que tienen mayor posibilidad y oportunidades y acceso para poder hacerlo. Sin embargo, este crecimiento desordenado ha sacrificado calidad. Y entonces, ¿quiénes son los que autorizaron a partir del año 96 en adelante la creación de nuevas universidades? Una instancia creada para esos fines sobre la base de la Asamblea Nacional de Rectores, que es el CONAFU, Consejo Nacional de Funcionamiento Universitario, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ANR existe hace mucho tiempo, fue creada para unos fines de coordinación interuniversitaria, de tratar de buscar cómo potencializar las alianzas estratégicas entre las universidades, cosa que debe continuar haciendo, creo yo. ¿Cierto? Pero bueno, no es que tampoco haya hecho... No, podríamos criticarlo, pero en todo trabajo. caso es una función que se necesita. Pero ante esta expansión
a ellos mismos le encargaron, creando este CONAFU, la autorización y el funcionamiento de estas universidades. O sea, que ellos autorizaran la creación. Exacto. Entonces, a partir del 98, por lo menos para adelante, para las privadas, el CONAFU es aquel que dice esta universidad pasa o no pasa. Le da primero una licencia temporal hasta luego alcanzar la definitiva con un conjunto de requisitos. Ese modelo creemos nosotros que no ha funcionado, inclusive en el Consejo Nacional de Educación, del cual también soy parte. Creemos que no ha funcionado por una razón casi de sentido común, y es que es difícil ser juez y parte, ¿no es cierto?, de este proceso. Hay un conjunto de rectores que terminan decidiendo con sus órganos administrativos y operativos si esta universidad debe abrirse o no debe abrirse, para el caso de las privadas. Entonces la pregunta es... ¿Y después miden la calidad posteriormente? No, solamente deciden que se abra o que no se abra. Sobre la base de unos estándares que tienen, unos criterios que algunos son buenos y algunos son discutibles. El asunto es que este modelo, que fue un modelo que se utilizó, o una estrategia que utilizó a partir de la decisión del Estado peruano del 96 de abrir esto al mercado, claramente no ha funcionado por los resultados de la calidad universitaria que vemos, ¿no es cierto? Por cualquier forma que lo midas. A mí no me gustan los rankings, pero si uno mira los rankings, estamos mal. Si uno mira la cantidad, las demandas de los propios empresarios por mano de obra calificada y capital humano para poder seguir extendiendo el crecimiento económico, también hacemos agua porque el reclamo es constante de que no hay gente calificada o no hay la suficiente, por lo menos. Por lo menos para las áreas que el mercado está demandando. Si lo vemos además por indicadores más duros, como las cuestiones de las tesis, cuántas tesis hay, también hay un problema de... Entonces, a la larga el modelo de calidad no funciona. Y la pregunta es, nuevamente, ¿cómo hacemos para regular esa calidad? ¿No es cierto? A la propuesta de tener, que es una propuesta que el Consejo Nacional de Educación planteó en el año 2008. Imagínate, no había esta discusión todavía de la ley universitaria, ¿no es cierto? La planteó en el 2008 diciendo, y acá hay que arreglar el asunto y necesitamos poner un poco de orden en el tema de calidad. No puede ser juez y parte, creemos una cosa que nosotros en el Consejo llamamos un ente rector. Ahora se llama superintendencia, en otros países, muchos de los países en América Latina tienen una figura parecida, ¿no es cierto? Algunos se llama superintendencia también, Consejo Nacional de Educación Superior, autoridad autónoma, cualquiera sea el nombre. Pero la idea era velar. Ahora, la discusión ahora es una discusión de intereses.